Gracias y paz para ustedes, hermanos. A la final tuve oportunidad de organizar los detalles, pensamientos acerca del video Granuja que publiqué hace un tiempo y quería compartirles esos detalles ahí que espero les ayude. Bueno, ahí en el mensaje, más o menos ahí en el primer minuto, eh, cuando empieza a describir, ¿no? lo que sería cuando sea el juicio final y las palabras que van a pronunciarse, ¿no? Acerca de lo que Dios va a decir, ¿sí? Y la pregunta de lo que toma el hermano y nos dice, eh, ¿creíste? ¿Sí? Acerca del amor que te estaba ofreciendo, el amor que te daba. Y algo muy, muy importante en ese mensaje que empieza a compartir es acerca de, si notan todo lo que él enfoca, ¿sí? Es acerca de lo que Dios ha revelado a través de las escrituras, acerca de lo que Él ha dicho acerca de su Hijo, lo que ha mostrado a través de su Hijo, ¿sí? Y que debido a que Él ha abierto el camino, ¿sí? Cómo Él ha estado persiguiéndonos, ha estado esperando poder escucharnos, esperando que nos acerquemos, ¿sí? Miren eso, cómo todo eso ha sido dado, ha sido provisto, ¿sí? Pero ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos? Hay dos extremos, ¿no? El uno va a ser la apatía, ¿sí? Y el otro extremo, en cambio, va a ser el aspecto de la religiosidad o espiritualidad, ¿sí? Uno es completamente alejado, el otro es intentando estar unido, ¿sí? A través de religión, a través de espiritualidad y todo eso. Pero ambos son extremos contrarios, ¿sí? En la apatía está todo lo que es ateísmo, está todo lo que es agnosticismo, está todo lo que es, no, lo único que existe es lo natural, ¿sí? Y en el otro lado, en cambio, es el enfoque a lo que es el aspecto de la espiritualidad. Pero sin embargo, está enfocado, en primer lugar, puede ser de la nueva era, ¿sí? O sea, que todo hay una fuente y todo eso, detalles que no me voy a adentrar ahora en este momento, ¿sí? Eh, Eso también está involucrado en aspectos de cómo uno se puede unir o acceder a todo eso, ¿sí? En ese mismo ambiente también está la religión, ¿sí? Y puede ser todo tipo de religión, ¿sí? Y porque todas van a estar buscando un camino de cómo conectarse, ¿sí? Con Dios. El otro aspecto también en ese extremismo es, en cambio, cómo uno termina escondiéndose en lo que hace, en el servicio que hace, ¿sí? Y a la final todo eso, esos extremos, a ver dónde me pongo, aquí, no, para este lado, esos dos extremos no son la manera de cómo Él quiere que nos acerquemos, ¿sí? El camino está en la mitad y el camino no es uno el que completamente está alejado y todo es automático o nada no existe, o tampoco el otro, aquí está todo mi esfuerzo y todo mi trabajo para poder llegar. Ay, qué nuevo nivel y qué nuevo y qué más y que abres los ojos y que todo esto, no, ninguno de esos extremos es, ¿sí? Ya la provisión ha sido hecha, ¿sí? Y si es que algo ya ha sido, esa provisión ya ha sido hecha, lo único que uno puede hacer es recibir eso y empezar a disfrutar, ¿sí? Y empezar a utilizar, empezar a acceder a lo que ya ha sido provisto. Además, había capturado unas notas en este ámbito de lo que mencioné de nuestro servicio. Porque ¿qué es lo que pasa? Empezamos a desplazar lo que es la relación con Dios. Queda sustituida por algo que hacemos. Ir a un edificio, ¿sí? Ir de estudio en estudio. Y estamos ocupados en hacer en lugar de ser, ¿sí? Porque como les mencionaba, a la mitad del camino, a través de la provisión de lo que Él ha hecho, viene con todo eso una nueva identidad, ¿sí? Y entonces los otros extremos, como es, no proveen eso, ¿sí?
van a estar enfocados en la carne, en el hecho de aspectos físicos naturales, ¿sí? En lugar de el cambio que ya sucede dentro de nosotros, ¿sí? Imagínense, las escrituras dicen, ¿puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Sí? Es algo que uno no puede hacer, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos extremos están intentando hacer eso, ¿sí? El camino adecuado para esa relación es en el medio, a través de la provisión que Él ya ha hecho, y de ahí es de donde empieza en nuestras vidas a darse el fruto. Y ese fruto es el que hace que ayude, hace que me dedique a esto, hace que me enfoque en estos cosas, ¿sí? En distintos detalles que están eh, libres y abiertos para todas las personas, ¿sí? Pero es ese fruto, ¿sí? No es el motor, ¿sí? Que lo que hago y todo eso es al revés, ¿sí? A través de ese fruto es lo que se manifiesta en el yo ayudando. Es por eso que hago estos videos, ¿sí? No, simplemente es para ayudar. No es que, ay, estoy esperando likes, estoy esperando. Sí, es lo que comparto es algo que tiene la posibilidad de enfocarles en Jesús, enfocarles en Dios y ayudarles a crecer a la estatura de Cristo. Sí, al menos es lo que veo, que se alinean con las escrituras. Si algo que escuchan no se alinea con las escrituras, por favor, comuníquenme, estamos dispuestos aquí para conversar. Y bueno, quería compartirles lo que Jesús nos dice en Juan 5, del 39 al 40. Miren, y esto es algo que les dice Jesús a los líderes religiosos, ¿sí? Para que se den cuenta cómo ese aspecto del enfoque de la religión, la pseudo espiritualidad, ¿sí? Se interpone en todo eso. Jesús dice, escudriñáis las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. ¿Sí? Miren, las escrituras nos apuntan a Jesús. ¿Sí? Y no se queda ahí. Eso nos lleva, debería estar llevando a Jesús a conocerlo, a adentrarnos a Él. ¿Sí? Porque ahí es donde se encuentra la vida. Y estas palabras que voy a decir, oh, estás poniendo a la Biblia de lado. Sí, no. Las escrituras, miren lo que eh, el Antiguo Testamento que ellos tenían en ese instante. Jesús está diciendo, ustedes se están aferrando a las escrituras, ¿sí? Porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Sin embargo, ellas apuntan a mí y ustedes deben venir a mí para tener vida, ¿sí? Lastimosamente ahora hemos eh, idolatrizado a la Biblia, ¿sí? Y en lugar de permitir que la Biblia nos lleve a Él, la tomamos y la ponemos en un altar y hacemos nuestro sacrificio a eso en cierta forma. Lastimosamente eso ha sucedido. Bueno, y de ahí el hermano sigue en el minuto 1:20 hasta 1:30, donde dice que él recalca la importancia de cómo solo el creyente, ¿sí? Dice, comprende la profundidad, la intensidad del amor de Dios, ¿sí? Pero al mismo tiempo y enfoca en un problema. Es que con esa misma percepción, eso proyectamos, esas ideas, proyectamos nuestras percepciones sobre Dios, ¿sí? Y lastimosamente eso termina derramándose sobre otras personas y sobre la situación que nos rodea, ¿sí? Pero esa percepción, esa imagen que tenemos, que proyectamos acerca de cómo Dios es algo que nosotros estamos formando en lugar de permitir que lo que Jesús nos mostró a través de su vida sea lo que dicte cómo es lo que veo a Dios. ¿Sí? Y dice de ahí el hermano, nuestra idea de Dios bloquea el camino de Dios. ¿Sí? Y menciona acerca de
nuestro desprecio, nuestra desesperación, nuestra falta de autoestima, ¿sí? Porque muchas veces así es como nos vemos, ¿sí? Tenemos distorsionada nuestra perspectiva, ¿sí? Y hay un motivo por el cual tenemos, ¿sí? Por el cual tenemos esa perspectiva. Pero la única forma de corregir eso es viendo de la manera como Él nos ve, ¿sí? No es, todo es analítico, todo es científico. No es, ahora voy a encontrar mi camino, mi iluminar. No es ninguno de esos, ¿sí? Con la perspectiva correcta con la que Dios nos ve, así es la manera como Él quiere que nos veamos. Y la manera como Él nos muestra eso es a través de la obra de Jesús, ¿sí? Y aquí quería compartirles unos ejemplos, o sea, para que noten la manera como nuestra percepción es la que está bloqueando el camino a Dios, ¿sí? Porque todo suena como que sí, ay, sí, me puedo relacionar con esto y algo oscuro se mete en esas frases y sin embargo no es lo que Jesús nos mostró. Por ejemplo, he escuchado situaciones en las que una persona dice, ah, sí, Dios es bueno, y en el siguiente respiro, pero si Dios quiere que yo tenga un hijo con discapacidad, lo tendré. ¿Sí? Otro ejemplo, ay, sí, esta desgracia es de parte de Dios. Dios permitió esto. Dios está castigando a esta persona con esto. ¿Sí? O incluso aquí está otro que es muy, muy típico en nuestros países. ¿Sí? Dios se llevó a tal o cual persona. No, la enfermedad es lo que viene a matar, robar, destruir. ¿Sí? Y lastimosamente, esa es la imagen de Dios que nosotros aceptamos. Y por tanto, esa imagen, esa percepción bloquea el camino de Dios, lo que Él quiere mostrarnos. Nuestro corazón se encuentra lastimado, se encuentra dolido porque, ay, yo he estado sirviendo, he estado haciendo todo esto y sin embargo me pagas con esto. Nuevamente hay una pequeña distorsión que no permite que nuestros corazones estén en paz, estén abiertos a lo que Dios en verdad quiere mostrar, ¿sí? O lo que ya nos ha mostrado a través de Cristo Jesús, ¿sí? Por favor, no piensen que estoy siendo insensible o nada por el estilo, ¿sí? Simplemente quiero ayudar a que nos demos cuenta cómo no estamos siendo consistentes con la enseñanza que Jesús nos mostró, con la vida que Jesús nos mostró. Y es posible que eso sea lo esencial para que nosotros como cuerpo de Cristo podamos seguir avanzando y podamos seguir siendo la luz que representamos. ¿Sí? Luego menciona más o menos en el minuto 1 minuto 35 hasta más o menos el minuto 2, cómo que el entendimiento de todo eso que es algo básico e importante, ¿sí? Porque dice que vamos a ser tan grandes como nuestro propio concepto de Dios, ¿sí? Piensen esto, sea cual sea la situación por la que usted se encuentre, ¿sí? ¿Cómo se ve usted? ¿Sí? ¿Se ve con una persona con un gran problema? ¿O más bien se ve una persona con una enorme solución? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Sí? Luego dice el hermano cómo creamos a Dios a nuestra imagen. ¿Sí? Y lastimosamente eso es lo que proyectamos sobre otras personas y peor aún, sobre nuestros hijos. ¿Sí? Porque así es como vemos que Dios se relaciona con nosotros mismos y de esa manera como Él me trata o se relaciona conmigo, así es como me empiezo a relacionar con los demás o mi familia o todo eso. ¿Sí? Pero ¿acaso eso es la manera como Jesús nos mostró? ¿Sí? Miren la vida de Jesús y observe cómo Él se relacionaba hacia las personas. ¿Sí? Aquí quiero compartirles esto para que noten. Esto es en Mateo 9, del 35 al 38. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas,
enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y ojo, cuando dice como ovejas que no tienen pastor, no estaba mencionando a la persona que está ahí en el púlpito dentro del edificio, ¿sí? Es, lo que está mencionando aquí es claro. El pastor se preocupa por las ovejas. Se le enternecieron las entrañas por ellos. ¿Qué es lo que hizo en medio de eso? Dice, sanó las enfermedades y toda dolencia. ¿Sí? Noten cuál es el sentir de Jesús en esas instancias. Permitan que eso les muestren a ustedes cuál es la forma de que Dios nos ve. Ve a la humanidad en particular. ¿Sí? Otro ejemplo en Marcos 6, 34 a 38 dice: al desembarcar, vio un gran gentío y se le enternecieron las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y llegada una hora avanzada, se le acercaron sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y ya es hora avanzada, despídelos para que vayan a las alquerías y aldeas de alrededor y compren para sí algo que comer. Pero él respondiendo les dijo: dadles vosotros de comer. Le dice: ¿qué vayamos a comprar panes por 200 denarios y les demos de comer? Entonces él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dicen: 5 y 2 panes. Y de aquí continúa en la multiplicación para alimentar a 5,000 personas. 5,000 varones y 20,000 personas casi. Nuevamente noten la preocupación de Jesús por las multitudes. ¿Sí? Los discípulos todavía desconectados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no estaba dentro de ellos. ¿Sí? Para poder expandir la obra de Jesús. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Sin embargo, estamos, ay no, que sí, catálogo de regalos. Ay no, ya he dado bastante ya por aquí, por acá, ya di a mi edificio, ya di a mi esto, ya di a mi esto. $25, $50, $100. ¿Qué es eso? Para ayudar a alguien, para tocar la vida de alguien, ¿sí? Para mostrar el amor de Dios a esas personas, ¿sí? No se puede comparar. Cuando nos damos cuenta el rol que tenemos, nuestro corazón se vierte hacia las personas, ¿sí? Nuestras chequeras se abren hacia las personas, se abren hacia los planes de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Dios viviendo a través de nosotros, ¿sí? Y aquí cuando decía, como Él se enterneció y les enseñaba, ¿sí? Miren, estas enseñanzas que comparto vienen de parte de Dios porque quiere Él vernos crecer en estas verdades. No soy simplemente yo ahí, ya, dame like, dame like, dame like. No, estas son verdades que si son puestas en prácticas y las viven en vuestras vidas, esto tiene la oportunidad de cambiar, impactar la vida de los demás. La vida de ustedes ya ha sido cambiada, ¿sí? No son el enfoque, ustedes no son el enfoque. Los demás son el enfoque, ¿sí? Así es que sigan siendo equipados en estas verdades. Y entonces, como tenemos esa distorsión, proyectamos una imagen errónea de Dios sobre cómo Él me ve y todo eso, nos vemos cubiertos, cargados de fallas, ¿sí? Ay, ¿cómo será que siquiera Dios nos considera? No, Dios no está pretendiendo, Dios no es un hipócrita. ¿Qué es lo que significa ser hipócrita? Hipócrita es la imagen que se tiene acerca de un actor
en una obra de teatro, ¿sí? Se pone una careta para cumplir un cierto rol, un cierto papel, ¿sí? Dios no está, ya, bueno, vamos, para que piense que sí le acepto. Pero no, yo sé lo que estaba haciendo este majadero, este mamarracho, este. No, la perspectiva es muy distinta, ¿sí? ¿Por qué? Em, Porque ahí es donde el amor agape entra, ¿sí? Él nos ve conforme a la verdad, nos ve conforme al propósito y el destino que tenemos al momento que llegamos a Cristo. Eso es lo que nos trae luz a nosotros, nos permite abrir nuestros ojos, vernos correctamente debido a que me veo correctamente, a que me relaciono correctamente con Dios. Eso es lo que empiezo a manifestar, de cómo te veo a ti, cómo me relaciono contigo, ¿sí? Eh, Cuando vemos lo que Jesús hizo por nosotros, eso nos muestra, ¿sí? Que la idea, la perspectiva que Dios tiene acerca de nuestras vidas es mucho mejor de lo que nuestra vida por nuestra cuenta podría ser, ¿sí? Cuando nos acercamos a Dios a través de Cristo Jesús, ¿sí? Eso, ese amor es lo que ayuda a quitarnos de encima, ¿sí? Así como que me estoy sacando esto, esta chaqueta, sacarnos de encima la mentira por la cual hemos sido moldeados toda nuestra vida, ¿sí? Nuestros padres nos guiaron, nos enseñaron de una cierta forma, pero muchas veces no fue con la perspectiva de Dios, ¿sí? Y eso muchas veces tomamos en mi vida, yo lo viví. Fue muy difícil primero darme cuenta de esa forma de pensar, de esa forma de actuar, que había sido tan normal hasta ese día y que era distinta a lo que Dios me mostró, lo que Dios me estaba mostrando a través de Cristo Jesús, ¿sí? Y ese fue el cambio que tuve que hacer en mi vida. ¿Para qué? Para alinearme con lo que la verdad dice acerca de mí, ¿sí? Y eso es algo que cada uno de nosotros debe hacer, ¿sí? Eh, entonces, como nosotros nos vemos, ¿sí? Eh, al vernos nosotros mismos, cómo vemos a los otros, ¿sí? Y además, cómo vemos lo que nos rodea, la situación, la cultura, ¿sí? En nuestros países latinoamericanos siempre estamos guiados por lo que vemos, ¿sí? Es culpa de esto, es culpa del político, es culpa de esto, es culpa de esto. No, simplemente donde hay oscuridad es porque la luz no está brillando, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Entonces, sí, imagínense, si es que yo me pusiera unas gafas de color amarillo, todo lo que veo va a ser de color amarillo, va a tener un tinte amarillo a todo lo que yo vea, ¿sí? Debo sacarme esas gafas para poder ver claramente y distinguir las cosas con la vivacidad de colores que Dios ha creado, ¿sí? De ahí el hermano continúa más adelante con una frase muy clave que dice, no es el Dios de la palabra, ¿sí? Cuando mostramos ese tipo de percepción acerca de Dios, esa imagen de Dios que tenemos, dice, no es el Dios de la palabra, no es el Dios revelado en y por Jesucristo. Ojo, otra vez, no es el Dios de la palabra, no es el Dios revelado en Jesucristo y por Jesucristo. Mediten en eso, ¿sí? Dios y Jesús, ¿sí? Cuando queremos ver a Dios, Jesús, ¿sí? Lo que Dios hizo en él y a través de él, ¿sí? Y entonces, yo creo que esto es aspectos que empieza a mostrar por qué el cuerpo de Cristo a veces parece que estamos confundidos, ¿sí? Y entonces, a lo que me he dado cuenta, hay algo que es esencial en lo que contribuye a esta confusión, es que tenemos, miren, digamos, este es imaginen que aquí es lo que constituye la vida de Jesús, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús, ¿sí?
Y entonces tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces uno en el Antiguo Testamento, uno empieza a leer y uno ve acerca de Dios algo, wow, que es una cierta cosa, sí. Luego, y por lo general la idea que se tiene, la imagen con la que uno termina teniendo es la de, es un Dios airado, ¿sí? Todo esto, ta, 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 ta. Venimos a la vida de Jesús y, en cambio es, ay, no, miren qué bonito todo esto, sí, es como la idea de un Dios bonachón, ¿sí? Y luego acá, en el futuro, olvídate de aquí, verás en estos los últimos días y todo esto, ay, no, olvídate de aquí, nuevamente hace su aparición este Dios airado, ¿sí? Y como le digo, es algo muy prevalente el ver que, no, en el futuro todo este Dios airado de antes va a hacer su aparición ya cuando, no, ahí vienen las ideas del rapto, los últimos días y cosas que lastimosamente están incorrectas, no están filtradas correctamente a través de la vida de Jesús, ¿sí? Porque cuando se tiene esa percepción de que esto es distinto, estamos errados, ¿sí? Porque esto es lo que Dios dice. Mire, aquí dice en Juan 37:43, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros. Porque a quien Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. Gloria de parte de hombres no recibo, pero os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Miren, de ahí también en Juan 14, del 5 al 14, miren, dice, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed a causa de las obras mismas. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que me pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Muy poderoso. Podría adentrarme a todo esto de que, pero es esa frase de lo que pedís en mi nombre, ¿sí? No significa, ya cualquiera, quiero que se divorcie esta persona para yo cansarme con él. No, el hacer algo en el nombre de alguien es hacer algo como si esa persona estuviera aquí, ¿sí? Entonces, cuando vemos la vida de Jesús, vemos su actitud con respecto a la opresión, con respecto a la pobreza, con respecto a la enfermedad. Y nosotros estamos ahí para ayudar, para ir en contra de esa situación. Estamos actuando en el nombre de Jesús, sin yo tener que decir en el nombre de Jesús. ¿Sí? El creyente al orar por un enfermo, ¿sí? Al imponer sus manos sobre un enfermo, eso ya lo está haciendo en el nombre de Jesús,
porque eso es lo que Jesús haría, y no simplemente en el orar. Esa persona debería sanar, porque eso es lo que vemos en la vida de Jesús. ¿Sí? Pero bueno, podríamos adentrarnos, pero eso es para otro tiempo. Bueno, y de ahí ya para casi finalizar esto, en el minuto 2:20, dice, habla acerca de la palabra que Dios tiene para nosotros. Sí, y es muy poderoso lo que él dice, sí. Y ese desafío que nos da, sí. Y menciona de acercarnos tal como somos, no como deberíamos ser, sí. Esto es importante, sí. Pues de esa manera es como todo inicia, así es como el caminar en el reino inicia. Pero lastimosamente nosotros, como seguidores de Cristo, muchas veces somos los impacientes, porque queremos ver el cambio en las demás personas, en las vidas de los demás, y a veces dejamos de lado nuestro crecimiento, nuestra transformación, ¿sí? Porque es muy fácil el apuntar, el señalar de cómo ellos, pero miren, un dedo señala, tres apuntan hacia mí, ¿sí? Algo para siempre recordar. Em, Algo que quería añadir en esto, ¿sí? Es verdad que ninguno de nosotros somos como deberíamos ser, pero la clave de todo esto no es esa idea retorcida de, ok, Dios me acepta como soy y ahí me quedaré, ahí seguiré. No, de hecho, eso no es el Evangelio, ¿sí? ¿A qué me refiero? Es verdad, Dios nos recibe como somos, ¿sí? Pero además, al momento que vienes, te da nueva vida, cambia tu corazón, ¿sí? Y ese motor, desde el centro, es de nuestro ser, es lo que es la raíz que permite que se dé el fruto de ese cambio que se empieza a manifestar en nuestras vidas, ¿sí? Esa transformación de la nueva creación que Él ya ha puesto en nosotros empieza a manifestarse en el exterior. Y eso es lo que Él quiere, que pongamos a relucir en nosotros, ¿sí? Confiando en lo que Él ha dicho acerca de mí, confiando en lo que Él ya ha puesto en mí, lo que Él ha cambiado en mí, seguimos adelante manifestándolo, ¿sí? Pero si no sabemos lo que Él dice o lo que esa transformación abarca, vamos a estar viviendo a un nivel que es menor de lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿sí? Es por eso que es importante el entender, el escuchar lo que la palabra de Él dice acerca de nosotros, lo que nos transmite a través de la vida de Jesús, lo que las escrituras muestran, revelan acerca de esa transformación que ya ha sucedido en nosotros. Y bueno, aquí viene algo apropiado del hermano Joe Funaro que recientemente compartió esto en un mensaje que dice, realmente usted no puede juzgar si una persona es salva o no simplemente basándose en lo que ella hace, pero puede juzgar si es salva o no basándose en lo que ella cree. ¿A qué se refiere? ¿Por qué dice con certeza respecto a lo que esta persona cree? ¿Sí? Es porque es debido a que nuestra confianza está puesta en la obra de Cristo, que es lo esencial para ser salvo. Y de ahí en base a eso es ese caminar, ¿sí? Las cosas que hacemos o no hacemos van a surgir de eso, ¿sí? Y ese proceso que va tomando lugar en nuestras vidas, ¿sí? Y ese proceso es lo esencial en lo que es el discipulado, motivo por el cual miembros o participantes del sistema eclesiástico en general, ese fruto es muy inmaduro, porque el discipulado no es discipulado, ¿sí? Es centrado en estudios, es centrado en eh, grupos
eh, responsabilidad, ¿sí? Y no en adentrarse a conocer, a dar a entender a los demás lo que estas verdades son, ¿sí? Y entonces lo que termina sucediendo es que personas, hermanos, vestidos de lino fino blanco, están revolcándose en el lodo, ¿sí? Pero en fin, todos esos son detalles para otro tema que en algún momento lo cubriremos, ¿sí? Así es que gracias y paz para ustedes, hermanos. Espero que este mensaje sea de ayuda. Mencionen en sus comentarios si hay algo que es lo que les ha resaltado. Y sí, además compártanlo con el cuerpo de Cristo que ustedes conocen y se relacionan. ¿Sí? Adiós.